decir lo mismo a todos, porque es lo que la ley indica. Sí, hermana, lo sé, a mí me corresponde 12.5, vendámoslo. Y se acabó el rollo. Entonces, estos son casos que les va a ir sucediendo. ¿Ok? Tener en cuenta que a la venta de esta propiedad puede corresponder montes y exoneración del impuesto a la renta diferenciados. Eso ya lo vamos a ver después. ¿Ok? Entonces, sobre este tema, no sé si hay alguna duda de lo que es la sucesión intestada. ¿Quedó claro? Vamos a entrar entonces a ver el impuesto a la renta. Ok. Esto lo vamos a ver rápidamente, con esto terminamos. Esta es la parte importante que tienen que ver. Sí, ¿alguna pregunta? Sí, Lucho, una consulta. En el caso, no sé, hipotéticamente, ahorita se me vino a la mente, ¿qué pasa cuando, por ejemplo, tienes un departamento de una pareja que no se llegaron a casar, pero convivieron por años, y muere el esposo, ¿no? O sea, la pareja, el varón, y no tienen hijos? ¿Y qué pasaría a manos de la conviviente ese departamento o pasaría a familiares directamente? Yo te voy a responder lo que mi conocimiento de agente inmobiliario puede ser. ¿Ya? Recuerda que nosotros vamos a ver tributación sin ser tributaristas ni contadores, vamos a ver temas legales sin ser abogados, vamos a ver tasaciones sin ser tasadores. Cuando tengas una pregunta que no sabes la respuesta, por favor dile hago la consulta. Sin embargo, el tema de la convivencia, a la conviviente le da los mismos derechos que a una esposa, pero en la medida de que esa convivencia se haya inscrito en la municipalidad y no sé si en la RENIEC también, ¿correcto? Entonces, no es de tú cuando muere el esposo digas, no, pues yo he vivido toda mi vida con él, él lavó la ropa, todo, así que me corresponde la casa. No, que está inscrito, que ustedes eran convivientes en la municipalidad. Si está inscrito, sí, la casa es tuya. Pero si no, así hayan vivido 20 años y no has inscrito esa convivencia y no tienen hijos, la casa va a ser primero para los padres. Si no están los padres, será lo de los hermanos. Y si no hay hermanos, pues, finalmente hasta se lo queda la beneficencia. Pero nunca le va, o sea, no por descarte va a decir, bueno, ya no hay a quien entregarle la casa, así que ahora sí te la quedas tú porque tú le has lavado la ropa 20 años. No, piña, se va para la beneficencia pública. Una consulta. Entonces, la convivencia hay que inscribirla. Sí. Buenos días, una consulta. Sí, dime. Referente a ese tema, entonces, si están conviviendo y no lo declaran ante el Estado, no en su registro civil, cualquiera de las personas dentro de la pareja compra un inmueble, sigue siendo suyo propio y no lo comparte con nadie, ¿cierto? Así haya vivido 20. Claro, pero usted dice, Sí, si no están inscritos, sí. si no están inscritos, entonces toda la vida, por más que hayan vivido juntos, pero no están inscritos, sigue siendo de esa persona, únicamente de esa persona, ¿verdad? Sí, claro. Porque técnicamente tú no tienes pareja oficialmente registrada, ni él puede reclamar nada, porque simplemente viven juntos y se acabó, ¿ya? De todas maneras, como yo les acabo de decir, van a haber muchos casos puntuales, específicos, que hay que hacer las consultas al abogado. Y si pueden, y si dicen que quieren comprar a nombre de su hijo o de un niño o un pequeño, porque una señora me consultó eso, esa es madre soltera y tiene su pareja y le quiere comprar a nombre de ella, pero ella dice, no, yo le quiero poner a nombre de mi hijo. Entonces, bueno, yo no sabía qué contestar, le dije, ya, yo le consultaré, pues le veré qué le digo. También es pregunta para el abogado, porque en principio lo que tú puedes hacer es, debe haber una forma de comprarlo, ¿ok? Si sobre todo el hijo es menor y ponerlo a nombre de tu hijo, tiene que haber una forma. El gran problema, ¿sabes cuál es? Es que si de repente
tú pones la casa a nombre de tu hijo de 2 años y 10 años después, cuando él tenga 12, necesitas venderla porque se van a vivir a otro país, porque necesitan venderla, porque necesitan la plata. No la puedes vender. Ahí tienes todo un problema donde tiene que intervenir un juez, porque esa propiedad es de un menor de edad y tú como papá o mamá no puedes decidir vender la propiedad. El único que puede decidir si esa propiedad se vende es un juez, y solo si hay una necesidad de hacerlo, pero no porque resulta que tú quieres vender la casa porque te quieres comprar un carro bonito, el juez no te va a dar permiso. Entonces ya amarraste esa casa a tu hijo hasta que él sea mayor de edad. De lo contrario no lo vas a poder vender. Ese es el gran riesgo. Mucha gente pone a nombre del hijo y cuando después quiere vender se dan cuenta de que, para empezar, el tema con el juez te puede durar 6, 8 meses y normalmente te va a decir no lo apruebo. No lo apruebo. Si tú le dices, no, es que mi hijo está con cáncer y necesito la plata, ok, que se venda la casa. Pero no porque se ha presentado la oportunidad de comprar una casa más bonita, lo siento. Espera que tu hijo decida cuando tenga 18 años. Entonces es todo un tema dejar la casa a nombre de menores de edad. Ay, ok. ¿Alguna Gracias. pregunta más para pasar ya al tema central rápidamente? Una consulta, Luis, una consulta. A ver, ¿Cómo, en tu experiencia, si uno ve que una pareja de esposos, la esposa, por ejemplo, quiere vender y el esposo está un poco dudoso, etcétera, conviene de repente aconsejarles al respecto, de repente al esposo para que se anime, o mejor dejar que ellos mismos tomen las decisiones, o uno apartarse un poco? ¿Qué aconsejaría? Dependiendo. Si es un problema de pareja, están peleados, están por divorciarse, se están arrancando los pelos, mano, no te pongas en el medio. Si es por dudas sobre la situación del país, no, mi amor, que va a subir de precio, va a bajar de precio, o mejor quedémonos acá. Entonces son dudas de tema inmobiliario, precio, mercado. Ahí sí tú puedes aconsejarle que es el momento de comprar, que es el momento de vender, que ya la casa es muy antigua, que el departamento, conforme pasen más de 9, 10 años, ya no tiene el mismo valor, se va depreciando. Algunos de esos consejos. Pero si hay un problema de pareja, no. Y cuando te llamen, firmen los dos la autorización de venta, porque de lo contrario podría llegar el momento en que el esposo diga, no, yo nunca quise vender y no pago comisión, qué sé yo, ¿no? Entonces sí hay que utilizar ahí un poquito el criterio y la intuición. Yo, por favor, una última consulta rapidita. Buenas tardes. Buenos días. En el caso, sea la casa de hermanas, ¿ya? Y fallece una de las hermanas y, bueno, la que fallece tiene hijos. En este caso, la única autorizada a vender es la hermana. ¿Todo pasa a propiedad de la hermana o se hace una sucesión intestada para los hijos que son los sobrinos? De ninguna manera. La hermana no pinta en nada, ¿ok? Es la sucesión intestada. Significa que qué cosa es lo que viene debajo de ella y de él, y si no hay hijos, son padres, y si no son padres, son hermanos. Entonces, en el caso que tú me dices, tiene que haber una sucesión intestada que le corresponde a los hijos. Disculpe, pero la casa es de los padres, de los abuelos en este caso, ¿no? No es una sociedad conyugal, sino es del papá de las hermanas, por decirlo de alguna manera. Ok, entonces la casa y muere papá y mamá, o sea, los abuelos ya murieron, entonces va a pasar a nombre de los hijos, no de los nietos, de los hijos. Si es que uno de tus hijos murió y dejó hijos a su vez, entonces pasa a nombre de los hermanos y de los hijos del hermano fallecido. Entonces, ¿quiénes son los dueños? Los hermanos más los sobrinos. No sé si me dejé entender. Siempre va a ser hacia abajo. Una vez que no encuentres hijos, que no encuentres nietos, entonces pasa hacia arriba. Papá y mamá. No hay papá y mamá hacia arriba, va hacia el costado. Hermanos y hermanas. Y si no, sobrinos.
Entonces, así es. Gracias. Una consulta. ¿Qué pasa en el caso si es una madre soltera y tiene solo un hijo y la madre fallece y no dejó ningún testamento? ¿Pasaría todo a manos del hijo directamente? Sí, claro, pero no existe papá. Claro. No existió papá inscrito. Entonces, esta casa es de mi mamá únicamente, falleció, toda la casa es mía. Ahí no hay, no, pero yo soy el papá de ese hijo, sí, fuiste el papá, pero no eres el esposo. Claro, no fue el No esposo. eres el esposo, piña, no te No tiene ningún derecho de reclamar nada, ¿no? El padre, nada. Nada. Luis, ¿te puedo hacer una consulta? Claro que sí, Aldo, dime. Luis, ¿es recomendable entrar al detalle con los clientes en este tema de los porcentajes y los derechos? Te hago la pregunta porque es muy variada y muy diversa. Y me ha tocado que he consultado a 3 abogados, unos dicen una cosa y 3 abogados dicen lo contrario, porque el Código Civil es un poquito difuso, no es muy claro. Es más, en las notarías, inclusive, no te ponen los porcentajes de distribución. No. Te dicen que lo consultes con un abogado, justamente. Entonces yo te preguntaba si es recomendable con el cliente entrar a esos detalles, o mejor, persuadirlo para decirle, te voy a consultar con nuestro abogado y te vamos a dar una respuesta. Ya, buena pregunta. Mira, la idea de exponer este tema es más que nada que ustedes, y sobre todo, bueno, tú conoces por lo que veo de este tema, pero aquellos que no conocen de este tema estén preparados para una conversación. Cuando te digan, no, esta casa es como sucesión intestada, no pongas cara de asco, que está mal de los intestinos, su familia, no. Tú sepas de qué te están hablando, ¿no? Entonces, una sucesión intestada, señora, de su papito, de su mamita, o de los dos, no, de los dos. Ah, ok, ¿cuántos hermanos son? Ese tipo de cosas, ¿no? Y saber si viven acá y si pagan impuesto a la renta. Pero que tú los vayas a asesorar para que hagan una sucesión intestada, máximo lo que tú puedes decirle es, porque se nos han presentado casos que vienen, ¿sabes qué? Quiero vender la casa. Es de mis papás. Y sus papás, no, ellos han fallecido. ¿Han hecho sucesión intestada? No, pero todos los hermanos estamos de acuerdo con que se venda. Entonces ellos creen que es así de simple. No, señor, tiene que hacer la sucesión intestada. Ah, ok, ¿hacemos la sucesión intestada de mi papá y mamá juntos? No, tienes que hacer primero una y después la otra de acuerdo a cómo han fallecido, ¿no? Ese es lo máximo. Pero de ahí a que tú le quieras explicar, fíjate que tú, que allá al hermano le corresponde. No, te sugiero que te asesores por un abogado. No, nosotros tenemos un abogado, tenemos un abogado en la oficina que te puede dar alguna información, pero de preferencia derívalo a una notaría para que hagan las sucesiones intestadas. Nosotros como agentes inmobiliarios no tendríamos por qué entrar a hablar de porcentajes. Perfecto, gracias. Muy amable. Una consulta. Ya, chicos, la última, porque en estos temas no saben cuántos casos se pueden dar. Chito, una consulta. Por ejemplo, si tengo un cliente que ya está en sucesión intestada, los papás han fallecido, ¿ya? Y quieren vender la propiedad. Son 3 hermanos. Ya tenemos listo todo. ¿Qué pasa si en este caso, podemos vender la casa con la sucesión intestada o tenemos que esperar la declaratoria de fábrica y su independización? No, tienes que esperar la sucesión intestada. Pero teniendo con la sucesión intestada ya podemos proceder con la venta, no tenemos que esperar la independización ni la declaratoria de fábrica. Es que estás hablando de cosas distintas. O sea, si esa casa no está independizada, no la vas a poder vender, al menos no con créditos hipotecarios, sino cash, ¿ya? Y puede estar, así estén los papás vivos. No tiene nada que hacer la sucesión, la declaratoria de fábrica y la independización del inmueble con la sucesión intestada, ¿no? Tú tienes que hacer la sucesión intestada, esa propiedad tiene que pasar a nombre de los hijos, ¿no? Pero prácticamente tiene que estar independizado, si no, ¿qué pasa a nombre de los hijos? O sea que todavía quiere decir que le falta todo un proceso. Usted tiene que hacer la declaratoria y tiene que hacer su independización para nosotros proceder ahí y venderlo.
Sí, claro, de lo contrario no hay banco que te preste un crédito y el 96% de nuestras ventas son con créditos hipotecarios. Cuando hay una propiedad que no está independizada, se puede vender, pero el comprador la tiene que comprar cash. ¿Ok? Y tiene que estar bien la propiedad. Y normalmente es porque recién ha sido construida y está en proceso de independización. Pero, ojo ahí, no... No es antigua, tiene ya 40 años, es antigua la casa. No, tienen que hacer la independización, que me imagino que con 40 años van a aparecer miles de cargas que siempre habrá una que no se pueda levantar. Y después, obviamente, la declaratoria de fábrica, ahí hay mucho por hacer. Todavía no ofrezcas tus servicios, porque después de todo eso hay que hacer la sucesión intestada y ahí tienes fácil para un añito. Así que Ok. Ya, gracias. Listo. Seguimos entonces. Ya. Veamos entonces lo que es impuesto a la renta. ¿Ya? Impuesto por compra-venta de inmuebles. Son dos. Impuesto a la renta y la alcabala. Lo acabamos de decir. Si estuviésemos en una reunión presencial, tomaría examen oral. Señalaría a alguien y le diría, a ver, Jessica, ¿quién paga alcabala y quién paga impuesto a la renta y cuándo se paga alcabala y qué porcentaje es el alcabala? Y normalmente el 90% no sabe cómo responder. Pero por eso es la idea que yo les voy a compartir todo esto para que estudien, porque en la próxima charla tomamos examen oral. ¿Qué es el impuesto a la renta? Impuesto a la renta lo paga el propietario, ya lo sabíamos. Es 5% y de la ganancia. Es el 5% de la ganancia. Ganancia por la venta de una propiedad comprada y la venta de una propiedad heredada. Ojo, son dos cosas distintas. Yo puedo tener una casa que la compré en 500,000 y la vendo en $1,000,000, tengo 500,000 de ganancia. Y si esa casa me la regaló papi y mami y la vendo $1,000,000, mi ganancia es el $1,000,000. Así que ojo ahí. Año 2004. Año 2004. Año 2004, año 2004, año 2004, año 2004, año 2004. Listo, ¿entendieron? Año 2004. Por favor, métanselo a la cabeza el año 2004 cuando hablamos de impuesto a la renta, porque aquí es cuando nace toda esta jarana. Toda propiedad que está inscrita a nombre del propietario a partir del 1 de enero del 2004 paga impuesto a la renta. Si se inscribió antes, hasta el 31 de diciembre del 2003, no paga impuesto a la renta. Nunca. Entonces, ese es el primer análisis. A ver, señor, ¿yo pago impuesto a la renta, señor agente inmobiliario experto de Remax Expo? Sí. A ver, señor, déjeme ver el documento, la copia literal. Usted inscribió la propiedad en octubre del 2003. No se preocupe, no paga impuesto a la renta. No importa qué ganancia tenga, gane $1,000,000, no paga. Si le inscribió a partir del 2004, sí paga. ¿Ok? Año 2004. ¿Cuándo no se paga impuesto a la renta? Al momento de la compraventa de una casa habitación. Vamos a ver, son 4 casos. El primero es que les acabo de decir, que la propiedad haya sido inscrita a nombre del vendedor antes del 1 de enero del 2004. Primera forma de que esa propiedad no pague impuesto a la renta. Segunda, que no exista ganancia, obviamente. Si es un impuesto a la ganancia, que no exista ganancia. La compré en 100, la vendo en 100, no hay ganancia. Ojo, podría haberla comprado en 100, venderla en 120, que tampoco haya ganancia. Como Lucho, y los 20,000, esos 20,000 podrían estar considerados dentro del factor del índice de corrección monetario, que me va a hacer que ese precio de compra de 100,000 pase a ser 120, lo vendo en 120, no tengo ganancia. Lo vamos a ver ahorita en 2 segundos. ¿Ok? Entonces, la segunda forma de que el propietario no pague impuesto a la renta
es que no haya ganancia porque es un impuesto a la ganancia. ¿Tonta la respuesta? Sí, pero es así. 3, que el vendedor sea persona jurídica, o sea, que el propietario de la casa o del departamento sea una empresa, ¿ok? No quiere decir que las empresas no pagan impuesto a la renta, sino que como es patrimonio de la empresa, lo paga junto con todos sus impuestos a fin de año. Entonces, el notario no te va a pedir ningún pago de impuesto a la renta porque el que vende es persona jurídica, ¿ok? Entonces, regresemos a los primeros. 1, antes del 2004 no paga. 2, no hay ganancia, no paga. 3, que sea una empresa el propietario, tampoco paga ahora, paga después junto con todo. Y acá está el 4, es el que más se les va a presentar a ustedes y el que ustedes tienen que dominar. ¿Está claro? Sí. Ok, entonces, si yo tengo un departamento que lo inscribí a mi nombre el 2005, ya después del 2004 sí paga impuesto a la renta. Perfecto. Entonces, no soy empresa. Perfecto, sí pagas. Y además, sí tengo ganancia, porque lo compré en 100,000 y lo estoy vendiendo en 200,000, así que tengo $100,000 de ganancia. Entonces sí pagas. Pero a pesar de los puntos 1, 2 y 3, hay una cuarta opción que podría exonerarme, que son, si se cumplen las siguientes 2 condiciones, no pagas. Que la propiedad esté inscrita en registros públicos a nombre del vendedor o de los copropietarios con más de 2 años, ¿correcto? Si yo quiero vender hoy en día mi departamento y resulta que lo compré el 2019, olvídate, ya tengo que pagar porque no se ha cumplido esta primera condición de tenerla más de 2 años. Entonces se tiene que cumplir, 1, tenerla más de 2 años, y 2, no tener otro inmueble casa-habitación. Señores, yo puedo ser dueño del Jockey Plaza, puedo tener 200 oficinas, puedo tener todo tipo de negocio comercial, pero basta que no tenga otro inmueble casa-habitación, yo no pago. Entonces, si se cumplen estas 2 condiciones, la tengo más de 2 años a mi nombre y no tengo otra casa-habitación, no pago impuesto a la renta. No importa que esté ganando $1 millón, no pago impuesto a la renta. ¿Ok? Entonces, esto es lo que más le va a suceder. Cuando el cliente le diga, a ver, señor, yo pago impuesto a la renta, permítame su copia literal. La escribió usted en el 2005. Correcto, ya la tiene más de 2 años. Sí. Dígame, ¿tiene otra casa-habitación? Bueno, yo tengo un local comercial, un taller de mecánica. No, casa-habitación. No, solamente esto. Correcto, no paga. Es acá donde yo les decía que en la sucesión intestada, supongamos que son 5 hermanos y de los cuales cada uno tiene o no otras propiedades y tiene más de 2 años inscrito a su nombre y lo vende. Entonces, para empezar, la ganancia es todo, porque ha sido una sucesión intestada, todo es ganancia. Pero a esos 5 hermanos, tú le dices, ok, los 5 tienen la propiedad más de 2 años, los 5 han cumplido con la primera condición. Y ahora me toca saber quién de los 5 tiene otra casa-habitación. El número 1 te dice, yo no, tú no pagas. El número 2 te dice, sí, yo tengo mi departamentito en La Molina, Piña, tú sí pagas. El número 3, yo tengo un departamento en Miraflores, Piña, también tú pagas. El número 4 y el número 5 resulta que no, ellos alquilan en otro lado y no tienen una casa-habitación. Bien, ustedes no pagan. Entonces se dan cuenta cómo pueden ir asesorando a un cliente, conociendo si fue sucesión intestada, cuántos copropietarios son, si tienen o no otra casa-habitación, viendo, revisando la documentación para ver cuántos años y en qué año fue inscrita la propiedad, si ya tienen más de 2 años, si fue antes del 2004. Simple. Ya con lo que sabemos ahorita, ustedes ya pueden impactar.
agarran el papel y empiezan a decirle sucesión intentada, otra propiedad, más de 2 años, tú sí pagas, tú no pagas, tú sí pagas, tú no pagas. Correcto. Entonces, viene la otra parte. ¿Cuánto tengo que pagar yo, señor? Porque somos 2 hermanos, la casa se vende en 500.000, yo tengo 250.000. No, no es así. Vamos a aplicar el ICM. El ICM, este es un trome, ¿dónde estudiaba? ¿En Harvard? No, en el ICM lo saca de Google y ¿cuándo fue que compró su casa? En febrero del 2010, ahí te va a decir, febrero del 2010, el ICM es 1.2. Entonces, lo compraste en febrero del 2010 en 100.000, lo multiplicas por 1.2, es como si te hubiese costado en 120.000. Tranquilos que ahorita se lo voy a pasar y lo van a entender. Entonces, esto ya lo hemos visto, el impuesto a la renta se paga en los bancos, se paga hasta las 3 de la tarde, se necesita RUC y el cálculo lo debe hacer un contador. No entiendo, Lucho, ¿no lo debemos hacer nosotros? No. ¿Ok? ¿Por qué no? Pero si me has dicho que me vas a pasar hasta un cuadro con fórmulas para meter yo 2 datos y me sale. Sí, pero aún así, no. Tú le puedes decir, a ver, señor, yo le voy a hacer más o menos cuánto le corresponde a usted el pago del impuesto a la renta, son 15.873.58, pero que se lo calcule. Ese propietario va a la SUNAT y le dice, señorita, ¿yo tengo que pagar impuesto a la renta? Sí. ¿Me lo puede calcular? No. Vas a la notaría y le dice, señor, ¿yo pago impuesto a la renta? Sí. ¿Me lo puede calcular? No. Hay algunas notarías que te lo calculan. ¿Por qué nosotros no? Aunque finalmente en esta oficina lo calcula Patti, porque pueden haber errores, no de fórmula. Les doy un ejemplo. Una vez vendimos un departamento de una pareja de señores y que tuvieron que pagar casi $3.000 de impuesto a la renta. La abogada que teníamos en ese momento en esta oficina le calculó el impuesto a la renta, hizo muy bien la fórmula, a pesar que sabía que no calculamos nosotros, se lo calculó. Le llenó el formatito, pagó los $3.000 al banco, el banco recibe, se acabó el rollo, todo estaba muy bien hecho. Llega a la notaría y el notario le dice, señora, usted ha pagado $1.500 de más. ¿Qué? Sí, pero no entiendo, si mi propiedad es verdad que la tenemos más de 2 años, pero que tenemos un departamento en La Molina también. O sea, tenemos otra casa habitación. Pues el notario le dice, no señora, la que tiene 2 propiedades es usted. Su marido, esta es su única propiedad. Porque esa casa, ese departamento de La Molina, fue una herencia de su papá. Por lo tanto, solamente es propiedad de usted, no de su marido. Así que ojo, para que sepan, los esposos, si las esposas heredan algo, solamente son de ellas. Entonces el notario le dice, por el 50% que es suyo, usted sí tuvo que pagar impuesto a la renta porque usted sí tiene otra propiedad. Pero por el otro 50% que es de su esposo, él no tenía que pagar porque él no tiene otra propiedad. Entonces, para que SUNAT te devuelva esos $1.500 que pagaste de más, pasaron 2 años y ni siquiera así lo recuperamos. Y por supuesto, ¿a quién crees que le descontó esos $1.500? A la gente de Remaxes. Nos dolió en el alma. Entonces, nosotros podemos calcular bonito, pero no sabemos qué hay más allá y terminamos aconsejando. Nosotros le podemos decir, te hago un cálculo aproximado, pero te sugiero que un contador te lo haga. Si tu contador falló, piña, es tu contador, yo no lo hice. El impuesto a la renta se debe pagar con anterioridad a la firma de la escritura pública y hacer llegar a la notaría el documento de pago. El notario tiene que insertar en la escritura este documento. O sea, si tú no envías a la notaría el documento que pagaste el impuesto a la renta, nunca va a haber firma de escritura porque el notario no tiene cuándo terminar la escritura hasta que tú le hagas llegar el papelito. En caso no aplique el pago del impuesto a la renta, se debe presentar al notario una declaración jurada de que no aplica. Si un vendedor dentro de un mismo año, importante, ahora cosas puntuales, ya por favor, no los quiero marear,
pero es importante que lo sepan. Si un vendedor vende más de 2 propiedades dentro de un mismo año calendario, vale decir, del 1 de enero al 31 de diciembre, por la tercera propiedad, cuarta, quinta y sexta obviamente, va a pagar 28%, ya no 5%. Ojo ahí, porque van a haber propietarios que le van a dar propiedades para vender y probablemente por la tercera le sacan 28% y ya no 5%. Y te va a mirar feo. Entonces, tú tienes que decirle, señor, esperemos al 2 de enero del próximo año para que lo venda. Porque si usted vende dentro de este mismo año, por la tercera le van a cobrar 28% y por la primera y la segunda 5%. Ojo, es parte del conocimiento de un agente inmobiliario. Sí puedes vender, pero tienes que decirle a tu cliente que a partir de la tercera paga 28% de impuesto a la renta. Otro dato adicional, el 31 de diciembre del 2016 se eliminó el pago del 30% de impuesto a la renta para vendedores no residentes. A ver, primero, ¿qué es un vendedor no residente? Es un peruano que se fue del país y no regresó más de 6 meses o al día 181 se convierte en no residente, ¿correcto? Entonces, hasta diciembre del 2016, si ese señor que se había ido a vivir a Australia para el resto de su vida te encarga vender su casa, tenía que pagar 30% de impuesto por ser no residente. Pero PPK exoneró eso y ahora paga el 5% a partir de enero del 2017. Ustedes me van a decir, Lucho, ¿y por qué me metes en la cabeza más cifras que hoy en día ya no funcionan? Porque tú eres un agente experto de Remax. Y ese cliente que se fue a vivir a Australia... Perdón, Lucho, buenos días, no se te escucha nada. Oye, a ver, por favor, los demás me pueden decir si me escucha para saber si solamente es Marlene. Yo sí te escucho, Lucho. Yo también escucho. Marlene, puede ser tu internet, ¿ya? Escucho clarito. Gracias. Sí te escucho. Gracias, ok. Entonces seguimos. También. Seguimos, muchachos, ¿ya? ¿Por qué es importante saberlo? Porque ese señor que se fue a Australia no tiene ni le interesa saber lo que pasa en el Perú. Él no se ha enterado, él sabía que si vendía su casa le iban a pagar 30%, por eso que la alquila y la alquila y la alquila. Y si tú le dices a un señor que te manda a alquilar su propiedad, señor, ¿y por qué no la vende? Él todavía te va a decir, porque no voy a pagar 30% de impuestos, señor. No, señor. Ahora ya usted paga solo 5%. Eso se derogó en el 2017, lo hizo PPK. ¿Qué? ¿De verdad? Sí. Mira, te va a mandar un peso desde Australia y te va a decir, ahora sí, véndela. Pero los no residentes, que normalmente ya viven muchísimos años fuera del país, aún no se han enterado que ya no pagan el 30%. Pero como tú eres experto, lo vas a asesorar correctamente. Nos pasó con una señora y no saben cómo se alegró. ¿Cómo se calcula la ganancia de una propiedad que compré y que ahora voy a vender? Primero, tenemos que saber qué es el ICM. El ICM es un factor de corrección que se aplica al precio de compra para reajustar al costo. El ICM lo fija el MEF, o sea, el Ministerio de Economía y Finanzas. Tranquilos, que esto no es nada complicado ni tiene que haber llevado alguna maestría. A ver, ¿cómo se calcula la ganancia de una propiedad que heredé y que ahora voy a vender? Por propiedades inscritas hasta el 31 de... A ver, yo no sé si lo voy a marear un poquito. Este es otro dato. A ver, les acabo de decir de que si ustedes heredan una casa y la venden a $1.000.000, su ganancia es $1.000.000, ¿verdad? Sin embargo, ¿qué probabilidades van a tener que pagar el 5% del $1.000.000? Pero ¿cómo podemos restar un poco ese precio? Si esa casa
Bueno, ya sabemos que si la compraste antes de 2004, si la vendas a 5 millones no vas a pagar nada. Pero estamos asumiendo que la compraste después del 2004. No la compraste, perdón, la inscribiste. La inscribiste antes del 2004. Entonces, pero esta propiedad la inscribiste después del 2004 y la vendes a $1 millón. Entonces, hay esta opción. Si la propiedad fue inscrita, obviamente, desde el 1 de enero del 2004 hasta el 31 de julio del 2012, y eso lo heredaste o te la regalaron, tú puedes utilizar como costo el valor del autovalúo de esa fecha. Entonces, tú puedes decir, esa casa que yo estoy vendiendo a $1 millón, si bien me la regalaron, cuando la inscribí, costaba, según el autovalúo de la municipalidad, $300,000. Por lo tanto, mi ganancia es 700. Ya te ahorraste un poquito, ¿ok? Pero ese beneficio lo tienes solo hasta el 31 de julio del 2012. A partir del 1 de agosto del 2012, si inscribiste una propiedad que te la regalaron o la heredaste, ya no tienes forma de descartar nada, ¿ok? Esto lo marea un poquito, pero es importante porque ha habido casos. Hemos tenido casos de hace poco una señora que vendió su casa y cuando le dijimos que podía salvar un poco del impuesto a la renta aplicando esto, mira, nos ha pagado la comisión de lo más feliz porque recuperó simplemente el triple de nuestra comisión con esto. Ella no lo sabía y nadie la había asesorado. Entonces, veamos cómo se calcula el impuesto a la renta. ¿Ok? Después lo vamos a ver. Después lo vamos a ver en el Excel rápidamente, ¿ya? Este es la guía para el pago del impuesto a la renta. No necesitan ir a la SUNAT para que se lo entregue. Eso lo pueden imprimir ustedes. El código es 3021, pago de impuestos tributos, y ponen el RUC, porque ahora ya sabemos que así sea la viejita de 98 años que está vendiendo su propiedad, tiene que tener RUC. El mes y el año, y el monto siempre en números enteros, 18.754 soles. Con esto vas al banco, en ventanilla, hasta las 3 de la tarde y pagas. Lo que tú pongas, el de la ventanilla te va a recibir. Él no te va a revisar, no te va a decir, no, estás pagando de más, estás pagando nada. La señorita de la ventanilla del banco, lo que tú pongas acá lo va a recibir y te va a dar un voucher. Ese voucher es el que tú tienes que llevar al notario, ¿ok? Este es el documento en caso no tenga que pagar impuesto a la renta. También se los voy a pasar. Si no tengo que pagar impuesto a la renta, al notario le tengo que entregar este documento, que es comunicación de no encontrarse obligado a efectuar el pago definitivo del impuesto a la renta, ¿ok? Y en la parte de abajo de este documento tienes que poner, acá hay 3 opciones. La primera, la ganancia de capital proveniente de la enajenación. Enajenación es venta, de palabra difícil, enajenación, constituye renta de tercera categoría. Esto quiere decir que es una empresa. Es una empresa, por eso no tengo que pagar ahora. O el inmueble enajenado, o sea, el inmueble vendido, es única casa-habitación. Estoy vendiendo mi casa-habitación, no tengo otra casa-habitación, la tengo más de 2 años, estoy exonerado. O no existe ganancia, no existe impuesto a pagar porque no hay ganancia. Entonces vamos a pasar a ver qué es el alcabala, pero antes de el alcabala lo vemos en 2 láminas y acabamos, tranquilos. Pero antes de pasar a ver el alcabala, quiero mostrarles cómo se calcula el impuesto a la renta. El cálculo del impuesto a la renta, este cuadro se los voy a pasar también. Ok, entonces vamos a ver los ejemplos. Lo único que ustedes tienen que llenar son lo que está lo que está en amarillo. A ver, veamos. Por ejemplo, yo estoy vendiendo un departamento
vender mi estacionamiento solo, yo puedo vender mi depósito solo. Entonces, si yo estoy vendiendo mi departamento completo en $250,000, quiere decir que tengo que fijarle precio a cada uno de ellos. Entonces pongo $3,000 en depósito, 12,000 cada estacionamiento, 223,000. Todo cálculo se tiene que hacer con el tipo de cambio de la fecha. Entonces yo compré este departamento, yo voy a vender este departamento el 1 de junio del 2020. El tipo de cambio era 3.42, por lo tanto automáticamente esto está con fórmula, ¿ya? Se convierte en soles. Todo está en 855,000 soles. Ese es el precio de venta, perfecto. ¿Cuál es el precio de compra? Recuerdo que lo compré el 15 de febrero del 2010 en $150,000, con estos precios distribuidos por cada unidad inmobiliaria. El tipo de cambio del 15 de febrero del 2010 es 3.40. Ok, eso lo sacamos del tipo de cambio SUNAT, también de Google, y esto es lo que me costó en soles, 510,000. A esto hay que aplicarle el índice de corrección monetaria. Yo entro a Google y busco el índice de corrección monetaria y resulta que es 1.36. ¿Ok? Entonces quiere decir que estos precios a que yo compré en aquella época lo voy a multiplicar por 1.36 y me va a dar, fíjense, 693,000 soles, como si me hubiese costado 693,000 cuando en realidad pagué 510,000. ¿Ok? Entonces ahora sí calculamos el impuesto a la renta. Por el departamento tengo una ganancia de 152,000, por cada estacionamiento 4,000 y por el depósito 1,000. Pago 5% por cada uno y estos son los impuestos a la renta que tengo que pagar. 8,070. Entonces hago mi papelito que dice ahí pago de impuesto, lleno los datos y se va al banco a pagar. Entonces esto es un ejemplo cuando tengo que pagar el impuesto a la renta. Abajo dice, caso 1, si lo compré antes del 2004 no tengo que hacer nada de esto, señora, usted no paga nada. 2, compré la propiedad después del 2004, la tengo más de 2 años, pero sí tengo otra casa habitación. Yo tengo que pagar lo que dice el cuadro entonces. Pero si fuese el ejemplo 3, compré la propiedad después del 2004, la tengo más de 2 años y no tengo otra casa habitación. Ah, entonces no tienes que pagar impuesto a la renta. ¿Qué es lo que elimino? El 5% del departamento, 0. Señores, esto aplica solamente a la casa habitación, al departamento, pero por el estacionamiento y por el depósito sí tengo que pagar impuesto a la renta. Ojo, si esta exoneración aplica solamente a la casa habitación, no a lo demás. Y fíjense algo, si tengo una ganancia de 4,000 soles, yo lo que puedo hacer es modificar el precio del estacionamiento, bajar el precio de los estacionamientos y el depósito y subirle el precio del departamento para que no me deje utilidad en los estacionamientos. Y no importa que yo termine vendiendo un poquito más caro el departamento, porque no importa cuánto cueste, estoy exonerado del impuesto a la renta. Entonces, se va jugando con los precios, no podemos exagerar mucho, ¿ya? Y tampoco se trata de llevar a precios de hace 10 años, porque la SUNAT podría observarlo. 4. Si heredé la propiedad antes de agosto del 2012, ¿ok? Entonces, si es una propiedad heredada antes del 2012, recuerdan que tengo que poner acá donde dice precio de compra, el precio del autovalúo. No hay precio de compra porque no la compré, la heredé, me la regalaron. Pero si es antes de agosto del 2012, acá pongo los precios del autovalúo. La heredé, pero está mi nombre después de agosto del 2012. Ah, piña. Acá tengo que poner 0. Todo es ganancia. Tengo que pagar 42,000 soles.
compré la propiedad después del 2004, la tengo más de 2 años y mi esposa heredó un departamento de sus padres, entonces todo es 50%. Listo. Regresamos entonces a ver el alcabala. Este cuadro también se los voy a pasar. Regresamos a ver el alcabala. El alcabala lo vemos al toque, así que paciencia. ¿Qué es el alcabala? Es el impuesto de alcabala lo paga el comprador, lo paga el que compra. El porcentaje es 3% del valor de la compra, pero a ese precio de compra le resto 10 UITs. ¿Ok? Se paga en el SAT. Se paga hasta las 5 de la tarde. El cálculo lo hace la misma SAT. Ahí quédate tranquilo porque la SAT hace sus números y te va a decir esto es lo que tienes que pagar, pero el cliente tiene que ir ya más o menos sabiendo cuánto es lo que le va a costar para que lo pueda pagar, ¿no? Y además lo pueda tener dentro de sus costos. Debe llevar la minuta firmada, el DNI, el PU, el HR en original y en copia. ¿Qué es una UIT? Una UIT es la unidad impositiva tributaria con el cual se calculan la escala de multas e impuestos. Todos los años el MEF en el mes de enero te da el nuevo precio, el nuevo valor de la UIT. Este año es 4.300 soles cada UIT. Esto quiere decir que, ¿cómo calculo la alcabala? De la siguiente forma. Si cada UIT es 4.300 soles, entonces yo tengo 10 UITs de exoneración, o sea, 43.000 soles. Recuerden que habíamos dicho que el estacionamiento y el depósito son unidades inmobiliarias independientes. Entonces, yo tengo en la minuta distribuido el valor de mi departamento en 223.000, 12.000, 12.000 y 3.000. ¿Correcto? Lo convierto en soles. Siempre que convertirlo en soles, me dan los 855.000 soles. Tengo un monto por cada unidad inmobiliaria de 43.000 soles que tengo que restarle al valor de compra. Entonces, de esta forma, tengo 0 monto afecto por los estacionamientos y el depósito, y por el departamento sí tengo 719.000 soles. 3% del monto afecto, o sea, descontándole el valor de compra, los 43.000 soles, me va a dar 21.000 soles. Señor comprador, recuerde que usted tiene que pagar 21.589.80 soles de alcabala por la compra de su departamento, que son aproximadamente 6.300 dólares. Esto también tenemos un Excel donde ustedes solamente van a poner lo que está en amarillo, el precio que han asignado en la minuta a cada unidad inmobiliaria y el tipo de cambio que hay a la fecha. ¿Correcto? Los inmuebles nuevos comprados directamente a la constructora, o sea, la primera venta está exonerado del pago de alcabala. No es una propiedad de estreno, porque yo puedo ser un inversionista, compro 5 departamentos en un proyecto y cuando estén listos yo los vendo. Ya es la segunda vez que se vende. Los compré yo y ahora los estoy vendiendo. Sí paga alcabala. Solamente están exonerados del pago de alcabala cuando lo compras directamente al constructor, que es la primera vez que se vende el inmueble. ¿Correcto? Entonces es importante tenerlo en cuenta porque si te va a dar una señora un departamento para venderlo, entre tus argumentos es, señora, recuerde que usted paga alcabala. O sea, no usted, el que compra va a pagar, además del valor de la propiedad, alcabala, mientras que al frente usted tiene un edificio nuevo que están vendiendo departamentos nuevos y no pagan alcabala y son de estreno, entonces andan argumentando para ir ajustando el precio más a la realidad. ¿Ok? Entonces, técnicamente eso es todo en cuanto a los impuestos. Quiero mostrarles, a ver si lo tengo por acá.
¿de dónde sacamos el alcabala? Perdón, el ICM, el índice de corrección monetaria. A ver. Ya. Lo que van a hacer, se van a Google y ponen índice de corrección monetaria. Y les va a salir arriba índice de corrección monetaria MEF. Le hacen clic ahí y acá abajo les va a salir donde dice índices de corrección monetaria, sale 2020, 2019, 2018. Ustedes le van a hacer clic al primero, siempre al 2020. Entonces, cuando le hemos hecho clic al 2020, les aparece esto. Lo que van a abrir es el primer anexo. Olvídense la resolución, le va a salir el texto ministerial, no, anexo nada más, el primer anexo. ¿Y qué les va a bajar? Les va a bajar un Excel, que está acá. Entonces, ese Excel, ahí están todos los índices de corrección monetaria. Entonces, habíamos dicho que yo había comprado mi propiedad en febrero del 2010. Entonces, febrero del 2010, a ver, acá está, 2010, 1.21. Ese es mi factor, ese es el factor para que yo pague menos impuesto a la renta, 1.21. Ese 1.21 lo vamos a poner donde es el cálculo del impuesto a la renta. Acá, donde dice índice de corrección monetaria, 1.21, a todo. ¿Ya? Fíjense que hay una tremenda diferencia entre no considerar el ICM y considerarlo. Los demás agentes, cuando hablan con sus clientes, le dicen, no señora, solamente la ganancia. Usted compró tanto, vendió tanto y a eso tiene que pagar el 5%. No. A esto hay que ponerle supongamos que yo no le pongo nada. Este señor tendría que pagar 42.000 soles de impuesto a la renta. Pero si de repente yo, que soy profesional, le digo, no señor, no son 42.000 soles, son 11.895, simplemente por el ICM. A ver, quiero volver a ver porque no puede ser tanta la diferencia. Ah, no. No, tiene que pagar 17.250. Si no consideramos el ICM, tendría que pagar 17.250. Pero si yo le pongo el factor, va a pagar 11.000. O sea, se está ahorrando como 6.000 soles de impuesto a la renta. Es importante, probablemente sea nuestra comisión, y además que tenemos que asesorarlo correctamente. Lucho, ¿y de dónde saco el tipo de cambio del 15 de febrero del 2010? Eso también es muy fácil. Lo único que tienen que hacer es a tipo de cambio SUNAT. Tipo de cambio SUNAT. Y van acá. Mes, febrero. Año, 2010. Consultar. ¿Cuándo fue que lo compré? El 10 de febrero. Perfecto. Busco acá 10 de febrero. El 10 de febrero es 2.864. Perfecto. 2.864 es el precio que yo tengo que poner acá como tipo de cambio del 15 de febrero del 2010. 2.86. Entonces, es simple en realidad. Los datos son simples. Listo, señores. Déjenme ver si tenemos algo
interesante que se nos quede el cálculo de la cabala, que se lo voy a pasar, los formatos también ya lo hemos visto, se lo voy a pasar, el formulario de inafectación, las obligaciones del vendedor, las obligaciones del comprador, que se lo voy a pasar uno por uno, y en el cuadro que hemos visto, y se acabó. Ok, señores, eso es todo por hoy día. El viernes vamos a ver tasación, ¿ok? Tasación a nivel de agente inmobiliario. No somos peritos tasadores. Nosotros hacemos una valorización y hacemos un ACM, un análisis comparativo de mercado. ¿Listo? Entonces, si no hay alguna pregunta por ahí que no sea muy puntual, específica, porque recuerden que nosotros no tenemos que saber cosas específicas, sino genéricas. Para lo específico, consultamos inmediatamente con nuestros abogados. ¿Alguna duda? ¿Alguna pregunta? Los que se quedaron dormidos ya pueden ir despertando. ¿Todo claro entonces? Sí, todo claro. Listo. Les agradezco y nos estamos viendo bien. Ojo, mañana a las 5 de la tarde va a haber una actividad que por primera vez se pasa virtualmente.